Se me perdió. ¿Sí ven, chicos? Hola. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Bueno, pues ahora vamos a... Buenas tardes, antes que nada. Bueno, vamos a ver muestreo de la investigación cualitativa, cuyos integrantes son Bailón Rivas María José, Cedeño Ávila María de los Ángeles, García Valencia Josué y Zambrano Pinargote Quesia, ¿verdad? Es decir que a pesar de que María José no haya venido, ¿verdad? La exposición va, yo tampoco le voy a perjudicar porque yo ya acabo de pasar por una situación similar y doble, ¿verdad? Por lo que está pasando María José, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo no podría hacer cosas que no van con mi ética, ¿sí? Entonces, yo a ella no le voy a perjudicar la asistencia, nada, ni la calificación. Entonces, bueno, veamos, Ponce Karen Brigitte. Dígame, doctora. Karen, Dígame. bueno, cabe señalar que este muestreo de la investigación cualitativa ya tenía algunos días subido en el WhatsApp, ¿verdad? Y también estaba en el Teams. Solamente la información del otro grupo es que hoy día lo subimos. Pero este muestreo de la investigación cualitativa estaba. Dígame usted, cuando hablamos de muestreo de investigación cualitativa, ¿verdad? Según la literatura dice que nos guiamos por varios propósitos. Cuando hablamos de propósito, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver. Espere. A determinar a ver. A propósito, o sea, una intención o, ¿cómo? A ver, déjame decir cómo se lo digo. Tranquila, que yo tengo todo el tiempo aquí. A poder, se utiliza en sí una expresión para referirse a un asunto o una materia en la cual en sí vamos a hablar. No, pero no te estoy preguntando qué es un propósito, sino que en la investigación cualitativa, ¿verdad? Dice que para obtener el muestreo se guía por uno o varios propósitos. Cuando yo hablo de propósito, estoy hablando de un objetivo general, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esos objetivos en otras palabras? ¿Sí, El propósito, sí revisó la el- lámina, Karen? sí, la estaba revisando en antes. A ¿Mm? ver. A determinarse durante lo que es o después de una inmersión inicial. ¿Pero qué, pues? O sea, El- eso me da la impresión que usted está leyendo. Ya, porque si usted lo hubiera leído antes, usted sabría cómo contestar, porque no es decir cómo está allí, porque ahí no están planteados como objetivos. Sí, entonces yo les digo a ustedes que los engañados no somos nosotros como docentes, sino ustedes mismos. Entonces uno se da cuenta cuando se revisa o no se revisa el material. Sí, así que tienes oportunidad, Karen, para la próxima clase. Si no, te quedas con el cerito, ¿sí? Bueno, doctora. Ya, a mí no me gusta dañar a los estudiantes, sino más bien hablarle y no de una decirle, ya tiene 0 y se quedó. Sino oportunidades. Michael, Mero. Michael. Dígame, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Lo mismo que le decía a Karen, ¿verdad?
Dice que para tener el muestreo de la investigación cualitativa, pues debemos de guiarnos de algunos propósitos, ¿verdad? O varios propósitos, o unos propósitos. Y esos propósitos, cuando nosotros lo queremos trasladar a la investigación, pues bueno, son propósitos, no son otra cosa que los objetivos. Entonces, ¿de cuáles propósitos me habla esto para recoger el muestreo? Dígalo con sus propias palabras. Ya, doctora. A ver, básicamente, en primer lugar, lo que yo entiendo que el muestreo, o en otras palabras, la muestra de la investigación cualitativa, es en sí el grupo de personas o los eventos o los sucesos sobre el cual vamos a investigar o a recolectar los datos, la información, y en eso se basa principalmente la investigación cualitativa, ¿no? Ahora, en cuanto a los propósitos, no sé, básicamente, a ver, lo que yo le podría explicar es que este de aquí se va a basar, no sé, por ejemplo, en el número de casos que vayamos a observar en una investigación y siempre y cuando esto sea de forma realista. Es decir, lo que nosotros sabemos que vamos a investigar y de acuerdo con los recursos que se tienen a la mano. También, no sé, otro propósito que podamos tener en cuanto al muestreo sería el entendimiento acerca de la investigación del fenómeno que nosotros vayamos a observar. Es decir, que el número de casos en este caso nos permita responder a las preguntas de investigación que nosotros tengamos. Y también, no sé, me imagino que a la naturaleza o al tipo del fenómeno que nosotros vayamos a analizar. ¿Y el muestreo es probabilístico o no probabilístico? De la investigación cualitativa, Sí. a ver, mm, Y ya lo a hemos ver, hecho en otras ocasiones, Michael. ujú, a ver, una característica que tenía era que era un tipo de muestreo prospectivo ¿Ya? y no es probabilístico. Gracias. A ver, vamos a ver. Geomara Naís. Moreira, Moreira. Geomara. ¿No está? Parra Caroline. Dígame, doctora. Caroline. Ya el compañero Michael, ¿verdad? Nos habló algo sobre el muestreo de la investigación cualitativa. Como nuestros estudios son cualitativos, ¿verdad? ¿En qué momento? Imaginémonos que no estamos en la pandemia, sino que estamos haciendo nuestra vida común y corriente. ¿En qué momento usted escogería ese muestreo no probabilístico? ¿En qué momento escogería el muestreo no probabilístico? Ajá, sí. Sería más bien, a ver, déjame pensar un ratito. A ver, en una investigación cualitativa, en ese caso el tipo de muestreo se va a escoger durante, o sea, en ese caso durante la investigación, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que en una investigación cualitativa, siempre para obtener los datos o la recolección de datos, no siempre esperamos al final en ese caso, en esa investigación, el proyecto que se le está realizando, sino que más bien a medida que se va recolectando los datos, se va analizando y se va sacando resultados. ¿Ya? ¿Y cuál es el tema de tu equipo, Caroline? Es sobre los factores de riesgo de lo que es la migraña de los estudiantes de la unidad educativa informática. Ya, transpórtate que estamos todo igual, ¿verdad? En la unidad educativa suponte que hayan 2.500 estudiantes. ¿Y cómo escogerías el muestreo allí?
Bueno, ahí se menciona que debo escogerlo en el, más bien como, o sea, en una investigación cualitativa se escoge de manera seleccionada, o sea, algo que me dirija directamente a lo que me responda más bien al objetivo de mi investigación. Entonces yo escogería ahí, o sea, no a todas las personas tampoco, sino que como hablamos de los estudiantes que tienen, que sufren, digamos, de estrés, entonces todo eso sería como un factor de riesgo de la migraña. Entonces yo ya ahí, yo ya me voy dirigiendo, no, los estudiantes que tienen ese factor de riesgo son necesarios para mi investigación. ¿Cómo sabes que tienen el factor de riesgo que es el estrés? En ese caso, yo pienso que debería analizarlo a todos. O sea, bueno, no a todos, creo. No, déjeme ver. Em, bueno, ahí es complicado. Yo pienso que a lo mejor debemos escoger toda la población. No, pero imagínate que según los estudios Pero que en el estudio cualitativo es seleccionada. sí, o sea, lo que dice es que la muestra no puede ser tan larga, ¿no? O sea, se me ocurre a mí ahorita que a lo mejor tú tendrías que ir a hacer no solamente una observación, 2, 3 observaciones, ¿verdad? Y dependiendo de ver cómo están los chicos, o sea, tendrías que revisar cuáles son lo visible del estrés para poder decir a fulano, mengano tiene estrés, porque también el muestreo también es un poco que te dice que tienes que seleccionar la muestra para lograr los objetivos. Y si yo veo a un muchachito que no tiene estrés, que está jugando, que por aquí, que por allá, todo alegre, entonces de nada me vale escoger a él como una muestra. Claro. Ya de todas maneras ya vamos a ver sobre el muestreo, ¿sí? Ya, listo, doctora. Ya. Gracias. Ya, gracias a usted. Ruiz Cedeño María Montserrat. Ella creo que no está en clase. Zambrano Pico Nilda. Pico Nilda, Zambrano. Dígame, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nilda, ¿verdad? Ya hemos escuchado algo sobre el muestreo. Ya, de lo que usted ha revisado, el material, ¿qué podría decir a más de lo que ya han dicho los compañeros? En base a que al muestreo Al muestreo, sí. generalmente, Sí. pues no sé, que obviamente Transportarse a sabemos que esto es su, una selección que, perdón, puede transportarse también a su ejemplo del proyecto. claro, pero si hablamos generalmente, bueno, como sabemos todo, ya esta es la selección Sí. de, digamos, de un conjunto de personas, que en sí estas personas tenemos que considerarlas representativas del grupo de la población, por ejemplo. Si nosotros, digamos, mi grupo va a hablar acerca de la migraña en los alumnos de la unidad educativa informática, tenemos que tomar un muestreo que sea una parte representativa y significativa para nosotras. Como usted dijo en antes, no podemos tomar en cuenta, digamos, a un niño que ande corriendo por ahí. Tenemos que tomar en cuenta a las personas que de verdad nos sirvan para lo que necesitamos responder las respuestas de nuestro proyecto. Digamos, no sé, los alumnos de tercero de bachillerato o así. Están un poco más centrados en los mayores. Y cuando hablamos de la esencia del muestreo cualitativo, ¿verdad? Tenemos que seleccionar el ambiente, que tenemos que ver los detalles, tenemos que ver los actores, la información, ¿verdad? Y tenemos que seleccionar también la técnica, ¿no? Que vendría a ser el muestreo con un propósito definido acorde con la evolución de los acontecimientos, ¿verdad? Un poco... Claro, porque... Sí, un poco de esto, ¿verdad? Ya usted mencionó ahorita, ¿no? Que hay que escoger las personas que realmente nos vayan a ver. Ya, Claro, porque sí, siga. al principio, en sí los participantes del estudio nos van a resultar desconocidos. Ya con el paso del tiempo, a menudo que vamos haciendo y resolviendo el proyecto, del propio proyecto y la información obtenida es que se va guiando nuestro muestreo.
Ya, y si yo ya escojo a estas personas, ¿tiene que ser voluntaria o yo las obligo? No, claro, ellos tienen que ser voluntarios, no podemos obligarlos, digo yo. Ya. Gracias. Listo, gracias a usted, doctora. Bueno, ahora vamos a ver, ¿verdad? El líder de aquí es Cedeño Ávila de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces, María de Los Ángeles, pues ya usted ve que está una niña menos, entonces yo le voy a dar a usted para que empecemos la exposición. Yo escojo, usted asigna, pero cabe señalar que la parte de María José no se puede quedar sin exponer, ¿sí? Yo, doctora, está bien, gracias. Igual ahí nosotros nos arreglamos, igual con la parte de María José, igual toda la exposición se va a dar. Ya, ok, entonces iniciamos, ¿sí? Ya comenzaría la compañera Kesia Zambrano. Ya, ok. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. ¿Le puede cambiar, por favor? Ya. Definimos a la muestra como en el proceso cualitativo como el grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades sobre el cual tendríamos que recolectar los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Continúe, doctora. Ya, bueno, aquí tenemos un Perdón, pequeño Kesia. mapa. ¿Estoy Dígame. grabando? Sí, doctora, sí está grabando. Ya, gracias. Y aquí tenemos un pequeño mapa que, que nos indica, nos resume qué es el muestreo de la investigación cualitativa en sí. Este se va a guiar por uno o varios propósitos. Esta muestra se puede determinar durante o después de la inmersión inicial, se puede ajustar a cualquier momento del estado, no es probabilístico. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que van a estar elegidas en esta muestra va a depender del juicio del investigador. O sea, no tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. No va a buscar generalizar resultados. Busca en esta parte se puede buscar tipos de casos o unidades de análisis que se encuentren en el ambiente o en el contexto. Su número de muestra o el tamaño de muestra se va a definir a partir de la naturaleza del fenómeno, la capacidad de recolección y análisis, la saturación de categorías y el entendimiento del fenómeno. Van a existir varios tipos de muestras, entre ellos tenemos la muestra de tipo voluntario, de expertos, de casos tipos, por cuotas o también más bien orientadas a la investigación cualitativa. Dale un clic, doctora. Ya, bueno, en lo que es en la investigación cualitativa, esto vamos a tener diversas o de máxima variación, homogéneas, de cadenas o redes, de casos extremos, de oportunidad o también de teóricas o conceptuales y por último confirmativas. ¿Cuál es el nombre, el título del proyecto? De nuestro proyecto es la prevalencia y los factores de riesgos que causan una migraña en los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro, sexto semestre, periodo 2021. Ya, ¿verdad? Nosotros tenemos eso. Ya, y cuando hablamos que la muestra no es probabilística, ¿verdad? Y usted acaba de decir que no probabilística quiere decir que eso depende también del juicio del investigador, ¿verdad? O sea, y también yo podría añadir que como que el muestreo va a ser un poco manipulado porque nosotros tendríamos que identificar bien, ¿verdad? Si nuestros estudiantes realmente hay un episodio de migraña. Suponte que estamos investigando el sexto B, suponte. El sexto B no hay ni un estudiante que tenga migraña. Entonces, esa investigación no está, ¿verdad? Lo habíamos hecho así tan pequeñito por el medio que estamos, pero allí sería, por ejemplo, que tú observaras, ¿verdad? A todos los estudiantes de la universidad de medicina, que los podrías observar de acorde al, ¿cómo se llama? Al uniforme, ¿no? Que tienen. Entonces tú podrías decir, este niño de primer año lo veo medio así, parece que tuviera eso, y bueno. Y así vamos viendo, ¿no? Y lo vamos ubicando y después nos acercamos a conversar, como a dialogar
así como quien no quiere la cosa, no que qué le pasa, que porque está acostado, que porque está solo, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros lo vamos registrando y posiblemente esos pacientes, ¿verdad? Perdón, esos alumnos, ¿verdad? Vayan a conformar nuestra muestra. Porque al inicio, ¿cómo vamos a hacer? Si yo pregunto en el sexto B, ¿cuántos de ustedes padecen migraña? ¿Cuántos hay? Creo que hay uno, me parece. Creo que sí, doctora. Niños, a ver, alcen la manita quien padece migraña, pero creo que de tu curso hay uno. Me parece que el otro día estábamos hablando. Sí, mírate, entonces ahí como que la investigación no iría. ¿Sí? Claro, no sería factible analizarla en este curso. Claro, sí. Entonces, si tuviéramos en vivo, ¿verdad? En la facultad sería otro cantar, porque nosotros sí podríamos observar. Imagínate que de todos los 1000 y pico de estudiantes que hay en medicina, a lo mejor podríamos, a través de la observación y un conversatorio, a lo mejor podríamos tener 10 o 20 chicos y ese sería nuestro muestreo. ¿Sí? Sí. Ese sería nuestro muestreo y a ellos indagamos todo lo que queramos saber sobre la migraña. Así. Ya, continúe, doctora. Sí, prosiga. Ya. Aquí tenemos lo que es la muestra inicial. Normalmente para realizar una muestra nos vamos a preguntar qué casos nos interesan y dónde podemos encontrarlos. Por lo tanto, eso nos va a sumergir en el contexto. Es un proceso que nos sumerge en el contexto al que vamos a analizar. ¿Verdad? Y para esto debemos... Eso que acaba usted de decir, ahorita, ¿verdad? Era lo que ya habíamos dialogado con la anterior diapositiva. Exacto. Esto aquí, para realizar la muestra, debemos de recolectar y analizar datos que seguramente ya hemos observado con anterioridad de diferentes sucesos, nos hemos compenetrado con la continuidad del ambiente o practicamos o entrevistamos a una o varias personas en la que nos queremos realizar la muestra o en la que está proyectada nuestra investigación. Por lo tanto, esta muestra, varios autores lo señalan o lo han catalogado como propositivo. Es decir, que tiene... No, es propositivo, ahí me he confundido, doctora. Es propositivo. Propositivo. O sea, es decir, que tiene un propósito y que para llegar a ese propósito debemos utilizar varios procesos diagnósticos. Ya. Ya, bueno, ahí continúe, doctora. Ya, la elección del muestreo inicia cuando seleccionamos el contexto en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. La inversión inicial va a definirse como una muestra tentativa. En el libro nos señala un estudio sobre las emociones que experimentan los pacientes que van a ser operados, pero en este estudio se eligió personas entre 14 y 20 años y los hospitales que realizaban cualquier procedimiento quirúrgico a pacientes de esta edad. Pero debemos elegir los casos. ¿Qué casos debemos elegir? ¿Cuál sería el tamaño de nuestras muestras que vamos a poner en este estudio? Por lo tanto, los estudios cualitativos, en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es tan importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés lo que va a hacer o lo que procura es, no es generalizar los resultados de sus estudios a una población más amplia. Lo que busca en esta indagación cualitativa es la profundidad de la muestra. Más bien, como que encontrar una calidad para su investigación, no tanto la cantidad, sino la calidad. Continúe, doctora. Ya. En la muestra, por lo tanto, nos van a concernir casos o unidades. ¿Qué sería esto? Serían los participantes, organizaciones, manifestaciones humanas, eventos, animales o hechos, que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio, a responder las preguntas de investigación. Un muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es la excepción. Esto lo dijo Barbour en el 2007. Por esta razón es necesario reflexionar sobre cuál sería la estrategia de muestreo más pertinente para lograr nuestros objetivos de la investigación,
tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos y pragmáticos. Van a existir 3 factores que intervienen a la hora de poder determinar el número de casos o el tamaño de casos que nosotros necesitamos en nuestra muestra. El primer factor es la capacidad operativa de recolección y análisis. Esto sería el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo a los recursos que tenemos. El segundo factor que interviene es el entendimiento del fenómeno. Esto abarca el número de casos que nos permita responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará una saturación de categorías. O sea que ya lo que no lo necesitamos ya lo vamos como eliminando, lo vamos desechando. Ya. Y por último, o el tercer factor, sería la naturaleza del fenómeno en análisis. Si los casos o unidades son frecuentes o accesibles o no, y si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo. Continúe, doctora. Ya. Aquí vamos a ver un poco de lo que es el tamaño de la muestra. Morrow y Smith en el 1995 indicaron que si una muestra es mayor sería mejor, pero pudiera, el objetivo es que se pudiera tratar esa muestra. Neumann en el 2009 indica como el tamaño de la muestra como una indagación cualitativa, que el tamaño de la muestra no se fija a priori, sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila a un número aproximado de datos, de casos. Perdón. Ya. Pero la muestra final se va a conocer cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información a datos novedosos. Por lo tanto, como dije anteriormente, ya lo que no usamos, o las muestras que no nos sirven, ya los vamos como desechando. Por eso sería la saturación de categorías. Y también tenemos que Damon en el 2010 indicó como el tamaño de la muestra, las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar una población. Diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras para diversos estudios cualitativos. Sin embargo, no hay definidos parámetros ni son estos parámetros precisos. Hay que señalar que el principal factor es el que los casos nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. Continúa, doctora. Sí, una pregunta. Ya, no sé exactamente el número de estudiantes de medicina, pero imaginémonos que son 1.500 estudiantes. Si nosotros cogemos 20 estudiantes, ¿usted cree que estaría bien la muestra? Para el número de cantidad de estudiantes, o sea, si esos 20 estudiantes presentan migraña, sí estaría bien, porque estamos estudiando la migraña. Depende también qué es lo que queramos investigar. Sí, ¿verdad? Le hago esta pregunta por lo que Damon en el 2010 dice, ¿verdad? Que las muestras cualitativas no deben ser utilizadas para representar una población. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Los 20 estudiantes que escogemos estudio cualitativo, no podríamos inferir y decir que los 20 estudiantes de medicina presentan esto y como que de ese patrón podríamos ver para todos los estudiantes, ¿verdad? Porque inclusive nos dice que no debemos representar a una población, o sea que esos 20 estudiantes no van a representar a los 1.500 estudiantes de la carrera de medicina. Sí. Continúe. Ya, bueno, aquí vamos a ver los tipos de estudio y el tamaño de muestra. El tipo de estudio etnográfico-cultural nos indica que el tamaño de muestra vendría a ser de 30 a 50 casos que lo conformen. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Otro tipo de estudio está el etnográfico básico. El tamaño de muestra sugerido son de 12 participantes homogéneos y si la unidad de análisis es observaciones de 100 a 2 unidades. El otro tipo que está es el fenomenológico, que su tamaño de muestra abarca a 10 casos. También tenemos la teoría fundamentada de entrevistas o personas bajo observación, que sería de 20 a 30 casos.
Otro tipo de estudio que abarca la investigación cualitativa está la historia de vida familiar. En el tamaño de muestra que debemos incluir aquí sería a toda la familia, cada miembro es un caso. O sea, cada miembro es como que una vida nueva, un mundo diferente. Ya. Tenemos el tipo de estudio que es bibliografía. El tamaño de muestra sería el sujeto de estudio, si vive y el mayor número de personas que están asociadas a él. También está el estudio de casos, que el tamaño sugerido sería de 6 a 10 personas, y si son en profundidad, de 3 a 5. Y por último tenemos el grupo de enfoque, que nos sugiere el libro, que son de 7 a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Continúe, doctora. Ya, Kesia, el proyecto de ustedes, ¿verdad? ¿A qué tipo de estudio pertenece? Diría yo que al fenomenológico, doctor. Porque El fenomenológico. ¿Por qué? Porque estamos como que abarcando a una determinada población. Sí, ¿verdad? Lo que hablamos del estudio fenomenológico, si no me falla la memoria, ¿verdad? Hablamos parece que era el 5º equipo que expuso la exposición sobre los tipos de estudio, las características de los diseños, ¿no? Entonces nos explicaba que el fenomenológico, ¿verdad? Es que busca entender la experiencia, en este caso de las personas, sobre un fenómeno, ¿verdad? En este caso el fenómeno de ustedes sería la migraña, ¿sí o no? Y el sujeto de estudio vendría a ser los 10, 20 estudiantes, ¿no? Entonces, imagínate que también nos pone que son, bueno, supongo yo que cuando habla de casos son 10 casos o 10 personas, porque cada persona es un caso, ¿sí? Claro. Es un caso clínico, ¿no? Entonces, esto podría ser. Y también que hay que ver que los casos clínicos se manejan de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Bueno, aquí no aparece la investigación-acción, que también sería algo que les lleve a ustedes, porque ustedes van a investigar, pero ustedes tienen que plantear una propuesta de solución también. Sí, continúe, doctora. Y ahí tenemos como las características de la muestra en una investigación cualitativa. La muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, o también puede tener unidades de diferentes naturalezas. Mertes en el 2010 señala que el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. O sea, primero debemos observar nuestro contexto, qué está alrededor de la investigación que queremos realizar. Y de ahí vamos como que vamos viendo las personas que están en ese grupo, en ese ambiente, y de ahí qué sería cada individuo que está en ese ambiente, o sea, cada característica del individuo. Y por último tenemos, incluso la muestra puede ser una sola unidad de análisis, estudio de caso. Y aquí tenemos lo que es la esencia del muestreo cualitativo, que el objetivo general de este muestreo es seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de este. Debemos también, dígame. Ahí ponga un ejemplo de su proyecto. Ya, nuestro proyecto, como es de la migraña, vamos a analizarlo. El ambiente sería la universidad. En los estudiantes de sexto semestre, pues ahí vamos a estudiar lo que es la migraña en esa población, en ese tamaño de muestra. Ese sería el objetivo central. Sí, ¿verdad? Pero en el caso que ya nosotros sabemos, porque son tus compañeros, que ya no hay migraña, entonces tendríamos que observar a todos. Claro, tendríamos que coger ese pequeño muestreo de 10 o de 20 estudiantes que se haya podido visualizar de que están estresados y ustedes manifiestan que el estrés, ¿verdad? Que la migraña te provoca estrés. Yo más bien diría que el estrés me desencadena la migraña.
Claro, el estrés desencadena migraña. Sí. Ya. Así. Ahí tenemos otro punto que sería entender. Vamos a observar vamos a observar lo que son los detalles, los significados, los actores que intervienen en la investigación, el tamaño de nuestra muestra, para así tener lo que es la información que queremos buscar o analizar. Y por último tenemos la técnica, que es el muestreo con un propósito definido acorde con la evaluación de los acontecimientos. Sí. ¿Y si me puedes explicar este cuadrito verde con ejemplo de tu proyecto? Ya, como nosotros vamos a investigar lo que son las migrañas en cada estudiante, entonces como detalle podemos poner qué factores desencadenan la migraña. Pueden ser factores de estrés, factores hormonales, en los casos de que son las chicas, también pueden ser hábitos alimenticios. Lo que son los actores, bueno, son los estudiantes de sexto semestre en este caso. Y de ahí lo que es información, podemos basarnos en lo que es la búsqueda bibliográfica de la migraña en sí. Sí, ¿verdad? Y no solamente la bibliografía, sino que también lo que nuestros estudiantes nos puedan decir sobre eso. Claro, mediante las entrevistas que nosotros, o encuestas que hagamos. Uh-huh. Ya continúe. Doctora, hasta aquí la compañera Kesia, ahí ya continuaría el compañero Josué. Ok, gracias, Kesia. Ok, de nada, doctora. Ya. Sí. Ok, continuando con la exposición, vamos a dar lo que es la muestra de participantes voluntarios. Como su nombre lo indica, van a ser participantes que se van a ofrecer de forma voluntaria para el estudio. Es frecuente que este tipo de muestras se utilice más que todo en lo que es la área médica y en ciencias sociales. Esta clase de aquí también se la puede llamar autoseleccionada. ¿Por qué? Porque las personas se van a proponer como participantes en el estudio o porque responden a una invitación por iniciativa propia. Este tipo de muestra se utiliza en estudios experimentales de laboratorio, pero también en investigaciones cualitativas. Sampieri nos da varios ejemplos, que yo ahorita los leo, pero quisiera poner un ejemplo, creo que de la actualidad, que, bueno, estamos hablando ahorita sobre lo que son los participantes de la vacuna del COVID. En este caso, está utilizando muestra de participantes voluntarios, porque son en la fase 3 más que todo, o sea, son las personas quienes ofrecen a poder aplicarse este tipo de vacuna, que ahorita está en la fase experimental. Bueno, Sampieri nos da también unos ejemplos que dice que son individuos que voluntariamente acceden a participar en estudios que profundizan en las experiencias de cierta terapia, o estudios donde el investigador que realiza un trabajo sobre las motivaciones de pandilleros de un barrio de Madrid e invita a quienes quieran a una entrevista abierta. Ya, la siguiente, por favor. Josué, ¿y será que, por ejemplo, en el estudio de ustedes, que es de la migraña, ¿verdad? Yo podría, como investigadores, ¿verdad? Podríamos poner un letrero, ¿verdad? Imaginémonos que olvidémonos que estamos en pandemia y todo esto, ¿no? Sí. Podríamos poner un letrero que digan, a ver, los alumnos de medicina que tienen migraña, por favor acercarse al aula número tal, ¿verdad? Uh-huh. Eso podríamos hacer. Y luego que hemos hecho eso, bueno, les decimos para qué lo hemos citado y que si ellos van a colaborar con la investigación que vamos a hacer. Y lógicamente sí, ahí tendríamos que presentar, ¿verdad? Ya hemos visto del consentimiento informado, explicarle para qué son esos datos. ¿Estaría bien hacer ese proceso o no? Se podría hacer siempre y cuando cumplen un perfil. En este caso, como estamos nosotros eligiendo sexto semestre, deberíamos que colocar en ese caso de sexto semestre estudiantes de medicina que tengan migraña. Claro. Ajá. Pero ya sabemos que en ustedes nomás hay un solo caso. Sí, bueno, ahorita sí. Sí, ahorita, o sea, por conversaciones que ya hemos tenido, creo que hay 1 o 2 casos, no hay más. Entonces ahí nuestra investigación como que no quedaría, ¿no? Entonces tendríamos que poner un anuncio generalizado.
Sí, si cambiamos de... Suponte que de verdad andamos súper estresados y que tengamos unos 500 estudiantes, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que escoger muestra o bueno, o a lo mejor no los 500 quieren ser voluntarios, apenas de los 500 vamos a tener unos 30 voluntarios. Se podría dar ese caso, ¿sí o no? Ujú. Porque ya como hemos visto, porque que nuestras muestras, ¿verdad? Nuestra muestra debe de ser voluntaria, más no impositiva. Sí, doctor. Ya. La muestra de expertos. Este tipo de muestra es empleada para aquellas investigaciones que requieran conseguir información de expertos en alguna materia o tema en específico. Suele ser frecuente este tipo de muestra en aquellos estudios cualitativos y exploratorios para poder generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. ¿Cuál es la intención de esta? Básicamente es encontrar material especializado sobre el problema de estudio. O sea, vamos a poder como que encontrar datos de calidad proveniente de profesionales. Sí. La siguiente, por favor. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar profesionales en medicina, ¿quiénes serían? Serían, en este caso, doctores que, bueno, yo creo que podría ser médicos generales en sí porque se está tratando lo que son la migraña. Ujú. Porque ¿Y el no creo, neurólogo? también podría ser para tratar en este caso problemas de estrés o, creo, depende de los factores en sí desencadenantes de Claro, los que estemos sí. buscando. Yo soy paciente de migraña, pero a mí me atiende un neurólogo. Ujú. Sí, ¿verdad? Y entonces supongamos que sea neurólogo. En la facultad tenemos al doctor Aliatis y no sé si hay otro neurólogo. Entonces que ellos tranquilamente nos podrían decir, ah, no, me parece que el estudio de ustedes si vale o no vale, ¿no? O si en caso que quisiéramos formular hipótesis, pues serían ellos quienes nos ayudarían a formular o a reformular las hipótesis si es que el estudio lo amerita, ¿sí? E inclusive ellos deberían también de revisar no los formularios, sino más bien ya los cuadros que ya tenemos tabulado para ver ellos desde el punto de vista, ¿verdad?, de profesionales que tienen que ver, en este caso con la migraña, si nosotros nos hemos enfocado de una manera correcta o no. Por eso siempre se pide un profesional del área. Por ejemplo, si ustedes van a hacer algo de que tenga que ver, por decir, sarcopenia, van a tener que ver, no sé, un reumatólogo, ¿verdad? Para que les asesoren eso. Sí. Ya. Siguiendo con el tema, ahora tenemos las muestras con casos tipos. Este tipo de muestra es frecuente, o sea, se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, en donde, ¿cuál es el objetivo? Básicamente es la riqueza o la calidad de la información. No nos sirve obtener, o sea, cantidad, sino calidad en sí. Normalmente suele utilizarse también en aquellos estudios que tienen una perspectiva fenomenológica. Ya vimos anteriormente que a fenomenológico nos referimos a los que son los valores, experiencias, significados que da un grupo social en sí. Y es frecuente el uso de muestras en este tipo de estudio, tanto de expertos como de casos tipo. Sampieri nos da un ejemplo de casos tipo, en donde dice estudios motivacionales que hacen para el análisis o sea, bueno, en mis propias palabras, vamos a decirlo, para no Sí, hacer sí, tanto. es que Digamos eso es lo que, que se quiere. digamos que una investigación sobre alguna marca de automóvil en específico, cualquiera X. Entonces, ¿cuál sería la muestra? En este caso, elegiríamos, como dice ahí, ejecutivos de alto nivel socioeconómico, los cuales ya han utilizado o ya han comprado determinada marca de automóvil, porque nos vamos a basar básicamente en la experiencia de ellos. Más o menos a esto nos refiere a lo que es la muestra de casos tipo. Ujú. Ujú. Ya, la siguiente. Ahora vemos lo que es la muestra por cuotas. Este es un tipo de muestra no probabilístico que normalmente se utiliza en estudios de opinión o de marketing. Este de aquí básicamente lo que hace es que a la población la va a dividir en varios estratos o subgrupos. En este caso, digamos, por ejemplo, los encuestadores van a recibir instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, ya sea centro comercial, plaza o colonia.
Y al hacerlo van a llenar cuotas, es decir, va a dividir como que en subgrupos de acuerdo a la proporción de ciertas variables. Tenemos variables de edad, tenemos variables de género, entre otras. Por tomar un ejemplo que también creo que ofrecía Sampieri, no recuerdo si lo vi en internet, pero bueno, digamos sobre un tema, sobre la actitud que tienen cierto grupo de personas con respecto a algún candidato en específico, un candidato político. En este caso se le pide, digamos que de una población de 100 personas, se divide en subgrupos, en este caso 4 subgrupos, de acuerdo a la variable que sería la edad. Vamos a coger, digamos, un subgrupo va a ser de hombres que sean de 25 a 18 años, otro subgrupo de mujeres que sean de 18 a 25, otro subgrupo de hombres mayores a 25 años y otro de mujeres mayores a 25. Hemos dividido en estratos y de acuerdo a estos estratos, luego de haberlos ya separados, ¿qué es lo que se hace? De cada uno de ellos vamos a elegir cierta cantidad para que conformen la muestra. Esta de aquí se diferencia de otros tipos de muestra probabilístico debido a que esta de aquí nosotros podemos elegirla no de manera aleatoria, sino a nuestra conveniencia. Y ya, de esto se trata este tipo de muestra por cuotas. La siguiente, por favor. Nosotros en el estudio de ustedes también podríamos hacer, si tuviéramos en vivo, ¿no? Bueno, ya nosotros sabemos que más o menos la edad de los chicos, los de primer año, son en 17 a 18 años, ¿verdad? Pero eso quiere decir que haya uno de 20. Entonces, allí nosotros podríamos hacer eso, ¿no? Y podríamos hacer inclusive hasta una comparación. ¿Quiénes tienen factores desencadenantes más numerosos de migraña? Si son los de primero, o en este caso, o son los de décimo, por decir, que es el último año. Sí. Y a lo mejor nos puede dar algo sorpresivo, que son los de primero que están más estresados, porque imagínate que la carrera de medicina es súper exigente, ¿no? Y ya los de décimo año, pues ya décimo semestre, ya como que se acostumbraron a ese ritmo y ya no van a tener problemas de migraña ni problemas de estrés, sino que lo que vamos a encontrar son los de primero. Y ahí se podría sacar conclusiones. Bueno, ¿y por qué ellos y por qué no los de acá? Claro. Ya. Continuando, ahora vamos a entrar en lo que es el tema de las muestras orientadas a la investigación cualitativa. La primera de ellas vamos a tener las muestras diversas o de máxima variación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Básicamente es mostrar las distintas perspectivas y representar la complejidad, o sea, la cantidad de información que puede existir del problema o fenómeno estudiado. Aquí Sampieri también nos muestra un ejemplo que dice un médico que evalúa enfermos con distintos tipos de lupus. Para entender esto, más o menos quiero hacer referencia, digamos que una investigación donde estemos evaluando, bueno, identificando algún problema sobre el lupus. La muestra en este caso sería todos aquellos pacientes que tengan lupus, independientemente de qué tipo de lupus, si sea lupus eritematoso sistémico, discoide, entre otros, para poder como que reunir toda la cantidad de información y representar el fenómeno, como dijimos en la definición, o sea, la complejidad de este. Así también nos dice un psiquiatra que considera desde pacientes muy deprimidos hasta individuos con depresión leve. En este caso, si una investigación se refiere o abarca el tema de lo que es la depresión. Ya, la siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son las muestras homogéneas. Esta de aquí va a ser un tipo de muestra donde las unidades que se van a seleccionar pues van a poseer un mismo perfil o características, o que pueden también compartir rasgos similares. ¿Cuál es el objetivo de este? Es poder centrarse en el tema de la investigación, resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. En este caso, yo creo que nuestro tema abarcaría también este tipo de muestra, debido a que estamos escogiendo un perfil en que estamos escogiendo estudiantes de la carrera de medicina. Asimismo, tenemos que la muestra homogénea puede estar combinada con muestra de casos tipos, y esta de aquí se la va a denominar muestras típicas o intensivas. Básicamente, esto de aquí, o sea, en este tipo de muestras se van a elegir casos en los cuales tienen un perfil similar, pero que se consideran representativos de un segmento de la población, una comunidad o una cultura. Sampieri nos pone un ejemplo que dicen ejecutivos con salario promedio y características nada fuera de lo común para su tipo.
Sin embargo, en internet yo también vi otro ejemplo que hacía referencia sobre comunidades. Por ejemplo, si se realiza una investigación sobre alguna población indígena, la muestra que nosotros elegiríamos podríamos elegir una comunidad indígena que pueda como que destacar o podemos como que, por decirlo así, representar a las diferentes comunidades indígenas. Y bueno, también hay otro ejemplo que nos proporciona Sampieri, que dice soldados que se enrolaron en una guerra, que no fueron heridos gravemente ni recibieron medallas, pero que estuvieron en el tiempo regular. Es decir, que van a destacar básicamente en un perfil, en un segmento de la población, estas personas. La siguiente, por favor. Tenemos las muestras en cadena por redes o también denominada bola de nieve. ¿Qué es lo que vamos a hacer como investigadores? Lo que vamos a hacer es identificar participantes claves y vamos a agregar a estos participantes a la muestra. Luego de esto, ¿qué es lo que se hace? Se les pregunta si conocen otras personas que puedan proporcionar más datos, con la finalidad de que a estas personas que se les ha preguntado y que, bueno, que por decirlo así, como que lo han enlazado, se les agrega la muestra. Digamos que, bueno, seleccionamos una muestra, les preguntamos a ellos si conocen más personas, y si conocen más personas y si tienen información útil para nuestra investigación, pues la vamos agregando. Aquí tenemos un ejemplo donde dice la investigación sobre la guerra cristera, que es una guerra que ocurrió en México, operó en parte con una muestra en cadena, porque los sobrevivientes recomendaban a otros individuos de la misma comunidad. Bueno, este es el tipo de muestra en cadena por redes. Bueno, imagínate que nosotros ya pusimos el letrero en la universidad, que se acerquen los chicos que tienen migraña, ¿verdad? Al aula número tal. Ponte que nomás se acerquen 5, ¿verdad? Nosotros con esos 5 tendríamos que trabajar. Bueno, y tú conoces a tus compañeros. ¿Quién cree, verdad? ¿Será que por su intermedio, nos da el número telefónico, los llamamos, los hacemos venir, ¿verdad? Entonces, lógicamente que esos 5 a lo mejor pueden tornarse en unos 20, porque de esos 5 van a venir 5 más y otros 5 más, ¿verdad? Aunque no necesitamos una muestra de 1000, pero tampoco como que 5 es muy poquito. Sí. Entonces deberíamos de hacer eso. Sí, en este caso se puede utilizar porque preguntarle como que si conoce a alguien que sufre migraña, de pronto un compañero que no vio el cartel por algún motivo o que no quiso, así, por decirlo, sí, participar. Que no quiso, claro. Ajá. Sí, porque de pronto van a decir, ¿yo para qué voy a ir? ¿Qué será que me va a hacer? Entonces, no, entonces, sí. Van recomendando y se le va agregando si padece o de este caso. Claro, y ya nuestro muestreo va a ser un poquito más grandecito. Sí. Ya, la siguiente. Ya. Doctora, hasta aquí continuaría el compañero Josué. Bueno, muchas gracias, Josué. Está muy bien su exposición, ¿no? Gracias a usted. Ya, ahí continúo yo, doctora. Sí, vamos. Y ya sería la última. Sí, no, en la anterior, ahí justamente en esa. Ya bueno, continuando con lo que son las muestras para la investigación cualitativa, tenemos lo que es las muestras de casos extremos. Bueno, estas muestras se las van a usar cuando se quiere evaluar lo que son las características que tiene un grupo o también evaluar una situación que va a estar fuera de lo normal o cuando se quiere evaluar también prototipos. Bueno, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos estudiar personas que sean violentas. Ya, entonces, si se quiere estudiar este tipo de personas, lo que se hace es escoger una muestra que tenga estas características. Por ejemplo, se puede escoger a una banda de pandilleros, ya, porque estas personas son violentas. Ya, y digamos, si queremos estudiar los métodos de enseñanza para personas problemáticos, se pueden escoger a estudiantes que han sido expulsados de alguna escuela o de alguna universidad o de esta manera. Ya, tenemos además que lo que es el análisis de casos extremos, aquí nos va a ayudar a poder entender algo que sea ordinario. Este tipo de muestra se va a utilizar para lo que es el estudio de etnias o también de una población de un país, para poder profundizar en las características de y poder entender lo que son sus comportamientos. Ya, tenemos también que a veces se seleccionan casos extremos opuestos con fines comparativos. Por ejemplo, eso quiere decir que digamos, tenemos una escuela donde la violencia estudiantil aquí es elevada
y escuelas que son sumamente tranquilas. Entonces se escoge una población como quiera contraria para poder estudiar este fenómeno y ver y poder identificar qué es lo que está fallando en uno que en el otro no lo presentan, porque una es calmada y la otra es muy problemática. Siguiente diapositiva, por favor. Un ratito, se me carga la batería. Ya. Ahí tenemos lo que son las muestras por oportunidad. Bueno, estas aquí son muestras en el cual se van a presentar casos en el que justamente el investigador lo necesita y justamente en ese momento este caso apareció. Ya, o bien también son individuos que se reúnen por algún motivo que sea ajeno a la investigación, pero que va a proporcionar una información que sea interesante, que aporte a la investigación. Entonces lo que se hace es reclutarlo. Por ejemplo, aquí supongamos que en una convención nacional de Alcohólicos Anónimos, justo cuando se está realizando un estudio, una investigación sobre las consecuencias del alcoholismo en la familia. Y este sería un ejemplo, porque justamente está realizando este estudio y llega ahí en la misma ciudad en la que está realizando, aparece una convención nacional de Alcohólicos Anónimos. Entonces tendríamos una gran muestra que nos interesa bastante para lo que sería la investigación. Entonces esto aquí aporta, o sea, es una muestra que aparece justamente cuando se la necesita. Bueno, tenemos que un ejemplo de este es que un estudio de Herrera en el 2004, ella realizó un estudio de sí misma sobre lo que era el lupus eritematoso sistémico, el cual ella lo padecía y tenía 31 años de evolución. Al presentar los estudios de su investigación, a este de aquí acudieron médicos que conocían enfermos con el mismo padecimiento, quienes recomendaron a su paciente. Entonces aquí estos pacientes tenían la misma enfermedad que la doctora. Entonces, estos pacientes aportan más información a la investigación. Siguiente, doctora, por favor. Ya, seguimos ahora con las muestras teóricas o conceptuales. Bueno, tenemos que cuando el investigador necesita entender un concepto o una teoría, este aquí puede muestrear casos que le sirvan para este fin. Es decir, se van a elegir las unidades porque poseen uno o varios atributos que contribuyan a formular la teoría. Bueno, aquí el libro de Sampieri nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero comprobar una teoría de microeconomía sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a seleccionar empresas de esta clase, o sea, que hayan empresas que hayan quebrado. Ya, otro ejemplo sería que si quiero evaluar los factores de por qué un hombre es capaz de cometer robo, supongamos un delito como el robo, entonces yo lo que voy a hacer, voy a ir a la cárcel y voy a reclutar criminales que estén encerrados por robos. Y otro ejemplo es el que se presenta en los detectives cuando se va a seleccionar un sospechoso, que justamente este aquí va a encajar con las características o teorías. Bueno, tenemos que Lookbook en 1996 llevó a cabo un estudio para encontrar en comunidades específicas su muestra de individuos con distintos trabajos, a fin de analizar si algunas situaciones laborales conducen a ciertas percepciones sobre las clases sociales. Siguiente, por favor. Ya. Ahí tenemos lo que son las muestras confirmativas. Bueno, la finalidad de las muestras confirmativas es que estos aquí se van, digamos, tenemos una investigación y se van a sumar nuevos casos cuando en los casos que ya han sido analizados, o sea, los casos que tuvieron desde el principio, se presente alguna controversia, o sea, haya información que se contradiga, o que esta información nos lleve a diferentes direcciones, a diferentes, como quiera, teorías, ¿ya? Entonces aquí se van a aumentar casos en los cuales, como quiera, se los hace para confirmar cuál de las dos direcciones que nos indicaban en los casos que ya estaban, en qué dirección va a ser la que es la correcta, como quiera. Ya, aquí puede ocurrir que al analizar los primeros casos,
surjan hipótesis de trabajo y otros casos posteriormente las contradigan o no se encuentren claras. Entonces ahí lo que se hace, como dije, era seleccionar los casos similares a cuando emergieron las hipótesis y también cuando se contradijeron, para así poder estudiar qué es lo que realmente sucede. Y tenemos un ejemplo que en la investigación de Amate y Morales en 2005 sobre las oportunidades de empleo para personas con capacidades diferentes, los primeros casos, que eran empresas grandes, transnacionales y nacionales, apuntaban a que las oportunidades eran equitativas para individuos con capacidades regulares y con capacidades distintas. Y posteriormente se escogió otras muestras, que eran las de empresas que ya eran más pequeñas, que eran locales, los cuales contradijeron la hipótesis de trabajo. Y entonces se agregaron más casos, tanto de organizaciones tanto grandes como organizaciones que eran más pequeñas, con el fin de poder comprobar lo que era la hipótesis y la explicación de las causas del fenómeno. Siguiente, por favor. María, en caso que usted fuera, ¿verdad? Esta investigación, ¿por qué cree usted que las empresas pequeñas como que no estaban muy de acuerdo con que entraran personas con capacidades especiales a trabajar? Bueno, pues yo creo que las empresas Póngase en la situación del investigador. Claro, sí, ya, mire, yo creo que las empresas pequeñas, por ejemplo, tienen como un número limitado de los trabajadores que pueden llegar a contratar. Ya, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno, al tener un número limitado de los trabajadores, escoge a los trabajadores que pueden llegar a ser más eficientes o que aporten algo más a la compañía, o sea, que la puede llegar a hacer como, ¿cómo le explico? Como crecer más ya. Y yo pienso que las empresas que son más grandes tienen más puestos, entonces pueden dar el lujo de escoger a cualquier tipo de empleados. Yo pienso que eso ya sería como cosa del director de la empresa que prioriza quién le da, como quiera, quién aporta más a la empresa. Sí, bueno, cabe señalar que ahora nosotros en Ecuador tenemos una ley, ¿verdad? Que hay que darle empleo a las personas con discapacidad. Y si usted va a cualquier empresa, bueno, lógicamente no le estoy hablando de una tienda pequeña, sino en las empresas grandes. Por ejemplo, usted va a Supermax y encuentra personas con capacidades especiales. ¿Sí? Usted en TIA no he visto. En mi comisariato sí hay. Y en otras empresas creo que también hay, pero por ejemplo, no en Zurita no he visto. De pronto cuando he ido puede ser que como ellos también trabajan por horas o por día, ¿no? Y es bien cierto lo que dice usted, porque usted como empresaria, ¿no? ¿Cómo voy a contratar a alguien que no me dé producción? Pero sin embargo la ley es bien clara, o sea, sí tiene que haber, ¿no? Y lógicamente como la ley muchas veces no se aplica, ¿no? Pero me pareció muy bueno su razonamiento. Gracias, doctora. Ya, ahí es. Ya, bueno, ahí continúan lo que son las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Bueno, tenemos que en este de aquí, a veces se van a presentar casos del ambiente, los cuales no podemos llegar a dejar fuera. Por ejemplo, tenemos que en un estudio sobre la guerra cristera se podrían quedar excluidos los cronistas de las ciudades, o sea, las que como quiera, no las personas que fueron directamente en la guerra, sino los que pueden llegar a contar la historia. Creo que esos son los que son los cronistas, los que estaban en la ciudad en el momento que ocurrió la guerra. Ya, en un estudio cualitativo en una empresa, tenemos que no es conveniente prescindir del director general. Ya, pero sin embargo, hay muestras que únicamente consideran como que eran los que son los casos relevantes. Ya, siguiente. Ya, si no estoy mal, creo que esa es la última muestra. Esa sería la muestra por conveniencia. En estas muestras son formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Bueno, tenemos que Rizzo en el 2004, aquí hizo una investigación en el cual no podía ingresar a lo que eran varias empresas para poder realizar su investigación a profundidad. No podía ingresar a lo que eran diferentes niveles gerenciales.
estaba realizando una investigación acerca de los factores que conforman el clima organizacional de la empresa. Y entonces lo que esta investigadora decidió fue fue a entrevistar a un compañero que junto con ella cursaba un posgrado en desarrollo humano y eran directivos de diferentes organizaciones. Ya, entonces como quiera, ella no pudo acceder en la empresa en la que estaba haciendo la investigación en sí a los diferentes niveles gerenciales. Sin embargo, acudió a otros recursos para poder tener como una idea que se le acerque. Ya. Siguiente. Bueno, ya. Ahora, hablando en lo general de lo que son las muestras cualitativas, tenemos que en ocasiones se pueden utilizar dos tipos de muestras en una sola investigación, y esto aquí se lo va a conocer como muestreo mixto. Ya tenemos que, un ejemplo de esto es que se usa una muestra de cuotas y una en cadena. Y tenemos también que en las muestras dirigidas los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o muestras similares en tiempo y lugar. O sea, que se haga una transferencia de los resultados. Ya, y que estas aquí no son generalizables a una población ni interesa una extrapolación. Diana, María, un ratito, por favor. Sí, doctora. Sí, un ratito. Que baje la cartera abajo. La naranjita. Ahí la vi. Sí, ahí paga. Y la pata la divide en dos. Y pregúntale si mañana me va a traer la verdura. Perdón, aquí estoy. Ya, doctor. Ahí, luego ya continuaríamos con la siguiente diapositiva. El estudio de ustedes también podría tener este tipo de muestreo mixto.